Queridos hermanos y hermanas, saludos en el Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Yo soy el capellán Jaime Schaefer, capellán del ejército estadounidense. Hebreos 13:3 nos recuerda: todos ustedes sigan recordando de los que están en prisión, como si estuvieran juntos a ellos en la cárcel, y a los que son maltratados, como si ustedes mismos sufrieron. No hace mucho estuve yo en Guantánamo durante 13 meses con 50,000 cubanos, también sufriendo en prisión. Pero la tragedia de su prisión se convirtió en alabanza cuando Cristo entró en sus corazones por la fe, incluso mientras sufríamos juntos. Hoy muchos están sufriendo en las cárceles comunistas cubanas, algunos por su fe, muchos por la oscuridad de sus almas en prisión. Con el Instituto Patmos les insto a orar por los que están en prisión y, como lo hace nuestra iglesia en DC, incluso a acudir a los prisioneros cercanos a ustedes que necesiten conocer el amor y la libertad solo que está en Cristo. Nos arrodillamos ante el Padre Celestial por nuestros amigos cubanos y estamos con ellos como hermanos y hermanas que también son bienvenidos en los lazos amorosos de Cristo. Amén. Un saludo para todos nuestros hermanos en Cuba, que el 25 de agosto van a estar celebrando el Día Mundial de Oración por la Capellanía Carcelaria, una conmemoración a la que nos invita la Asociación Internacional de Capellanes de Prisiones, ICCA por sus siglas en inglés. Dios les bendiga mucho. Quiero agradecer a el capellán Jaime Schaefer, a quien he tenido el honor de conocer en los Estados Unidos y con quien he compartido momentos especiales de la capellanía, como la reunión en una capilla de una unidad militar norteamericana, o también la visita a una prisión de jóvenes en los Estados Unidos. Quiero agradecer las palabras que él ha tenido para ustedes también en Cuba, y también agradecerle por haber sido el capellán de miles de cubanos que estuvieron en la base naval de Guantánamo mientras su situación se dirimía, y él tuvo la oportunidad de ministrarles y compartir con ellos la palabra de Dios. Como cubano le agradezco mucho, al igual que le agradezco estas palabras que él ha dirigido a todos ustedes dentro de Cuba, tanto capellanes como familiares de presos, o presos cuando puedan ver tal vez este video. Agradezco mucho a Dios que entre los ministerios que él me ha permitido realizar está el de la capellanía. Quiero agradecer a él por su llamamiento, porque lo más importante es cuando Dios llama y cuando Dios comisiona y cuando Dios envía. Pero también quiero agradecer humanamente a instituciones que me han acompañado y me han ayudado en la preparación, que nunca es suficiente a la hora de intentar ser un capellán. Dentro de Cuba, por ejemplo, quiero agradecer al pastor Francisco Rodés, más conocido como Paquito, quien me incluyó a mí en los cursos o talleres de capellanía carcelaria que se impartían con él, como parte él del claustro de profesores del Seminario Evangélico de Matanzas, pero que se impartía también en un programa que comenzó en el año 2009 por el Consejo de Iglesias de Cuba. Agradezco a Paquito, y no voy a revelar aquí detalles, pero él obviamente recibió muchas presiones para que yo quedara fuera de este curso. Sin embargo, él me incluyó y defendió mi pertenencia en este curso tan importante, en el cual aprendí tanto, no solamente por lo que se impartió, sino por el ejemplo que capellanes como Paquito Rodés nos mostraron. Quiero agradecerle mucho a él, y por eso guardo con satisfacción este certificado que me dieron en el curso, y que tiene fecha 14 de mayo del 2013, firmado por Paquito Rodés
y firmado también por la Coordinación Nacional de Capellanía Carcelaria Evangélica Cubana. Esto lo recibí en mayo del 2013, luego de muchos meses de estudio, y me es significativo que fue en el año 2013 porque precisamente el 2 de febrero habíamos organizado el Instituto Patmos para promover las libertades religiosas, y entre esas libertades religiosas está el poder ejercer la compasión con los que están presos, o sea, el ministerio de la capellanía. Ese mismo año 2013 yo realicé mi primer viaje desde Cuba a los Estados Unidos, y también en los Estados Unidos pude participar de otro entrenamiento especial, y que agradezco la certificación que obtuve también en 2013, el 15 de diciembre del 2013, de parte de la International Police Chaplains Ministry. Obviamente, como digo, toda la preparación que uno reciba no es suficiente, y agradezco mucho que pues recibí como resultado de esto también un ID que me permitía visitar las prisiones norteamericanas. Como dice Mateo 25, versos 35 al 36, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Con ese verso bíblico pues anticipa como exergo un compromiso, una proclama de capellanía que yo y los que participamos tuvimos que firmar para ser capellanes. En ese año 2013, después que me gradué del curso impartido por Paquito Rodés, exactamente el día 13 de agosto del 2013, tuve la oportunidad de visitar a un preso en Cuba que se llama Miguel Díaz Bauza. Este preso ya es un señor mayor que tiene 80 años y que está condenado en Cuba hasta el año 2031. Nunca olvidaré esa visita que le pude realizar. No se la pude hacer como capellán, porque aunque debo decir que sí me gradué de estos cursos, jamás el Estado cubano me permitió a mí entrar a una prisión, ya que hay que decirlo, el Estado cubano escoge qué capellanes pueden entrar y escoge qué presos pueden ser visitados por los capellanes. Muy triste, ¿no? Obviamente doy gracias a Dios que alguien puede entrar y que comparte la palabra de Dios y que algún preso recibirá esa palabra, pero son simples muestras con las cuales el sistema cubano intenta justificar de que en Cuba sí existe la asistencia religiosa. Yo como capellán, que me fue impedido entrar a las prisiones en calidad de capellán, puedo decir que eso es falso. Y muchos presos que han solicitado muchas veces la asistencia religiosa y a las cuales les ha sido prohibido, pueden también atestiguar que también eso es falso. Escucharán al final de este video palabras de Ernesto Borges Pérez, a quien pude visitar el 6 de septiembre del 2014, acompañando a su hermano César y a su madre Santa Ivonne, ya fallecida. Lo pude visitar ocupando el lugar de su padre Raúl Borges, porque lo que hice fue eso, utilizar visitas familiares, que fue lo que les iba a decir hace un momentico, pues que visité el día 13 de agosto del 2013 a aquel preso Miguel Díaz Bauza, y como que en definitiva no entraba como capellán y no tenía que guardar ciertas reglas, pues pude pasar mi celular, mi Nokia N70 donado por Joanny Sánchez, y pude tomar una foto, en este caso un selfie, en el baño del lugar, del comedor donde estábamos visitando a los presos. Yo estaba yendo a visitar a otro preso que no tenía familia que le visitara y nuestra iglesia le enviaba ayuda, pero ya sabía previamente que en ese destacamento estaba Miguel Díaz Bauza. Siempre nos llamó la atención que esa fuera la prisión de jóvenes de Santa Clara y que Miguel Díaz Bauza, que en aquel entonces tenía 70 años, estaba en la prisión de jóvenes. Allí Miguel Díaz Bauza me contó cómo el jefe de la prisión, Delvis López Quesada, le amenazaba y le decía que no saldría vivo de la prisión. Y allí también Miguel Díaz Bauza me decía que vivía con un objetivo, estar vivo el día que la dictadura cubana que mantenía a miles de presos injustamente cayera. Hasta hoy está vivo Miguel Díaz Bauza, que nunca más lo he vuelto a ver desde aquel 13 de agosto del 2013, y espero que se cumpla lo que él tanto desea.
que es sobrevivir a la prisión, y oro por él cada día para que así sea. Así que pude visitar a presos como Miguel Díaz Bauza aquel 13 de agosto del 2013, después de haberme graduado como capellán en mayo de ese año 2013, que también fundamos el Instituto Patmos el 2 de febrero del 2013. Y que luego pude venir a los Estados Unidos y pude graduarme de otro curso de capellanía, porque repito, nunca está de más todo lo que uno pueda aprender, aunque nada de lo que uno aprenda sustituye el llamamiento de Dios para visitar a los presos y realizar el ministerio de compasión. En este mismo video que estamos compartiendo con nuestros hermanos en Cuba para la celebración de este 25 de agosto en aras del Día Mundial de la Oración por la Capellanía Carcelaria, podrán ver también a Roberto de Jesús Quiñones Aces, un laico católico que fue nuestro premio Patmos en el año 2019 y que por ejercer la compasión y ser parte, junto a su esposa, que también la podrán escuchar, de la pastoral carcelaria de la diócesis Guantánamo-Baracoa, y ejercer la compasión hasta el punto de ir al juicio que se celebraba, un juicio totalmente arbitrario, contra el pastor evangélico Ramón Rial y su esposa Adia Espósito, que fueron condenados, el pastor a 2 años de prisión y la esposa a 1 año, por intentar ejercer el derecho de educar a sus hijos en casa. Y también por estar dirigiendo una iglesia que no estaba reconocida por el sistema, al haber sido ellos excluidos de la denominación a la que habían pertenecido, por presiones de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. Roberto de Jesús Quiñones Aces fue hasta el tribunal donde se celebraba en Guantánamo el juicio a los pastores, y el resultado fue que lo sacaron a golpes de allí y que su guayabera blanca se manchó de sangre, y que él fue condenado por sus agresores a cumplir 1 año de prisión. Hasta ese punto llegaban las injusticias en Cuba. Y entonces Roberto de Jesús pasó a ser de un capellán a un prisionero, y entonces pudo estar dentro de las prisiones. Nos recuerda bastante a Jesucristo, ¿verdad? Que dice que al morir por nosotros en la cruz, descendió a las prisiones en lo más profundo de la tierra para visitar y ministrar a los espíritus encarcelados. Bueno, pues me gozo en poder saludarles. No menciono a nadie dentro de Cuba por 2 cuestiones. Una, por protección a ustedes, porque ya vemos lo que cuesta ministrar e intentar ejercer el ministerio de la compasión. Pero también porque olvidaría muchos nombres de muchos que están dentro de Cuba ejerciendo el ministerio de la compasión, y que en este 25 de agosto van a estar conmemorándolo, van a estar recordándolo, y que posiblemente también intenten conectarse, si lo permite la conexión dentro de Cuba, a un Zoom al cual está invitando precisamente la Asociación Internacional de Capellanes de Prisiones. En este caso la representación de ellos en Europa le corresponde este año, y a las 4 de la tarde hora de Cuba pues estarán haciendo un Zoom donde nos conectaremos muchos de muchas partes del mundo para orar por los capellanes, pero orar por los presos. Y allí los que podamos conectar, que tenemos que ver con Cuba, oraremos por los presos cubanos, por los capellanes cubanos y también por los familiares de los presos, que sufren mucho también. Que Dios les bendiga mucho. Nuevamente agradezco al capellán Jaime Schaefer, que me antecedió con sus palabras, y también a Roberto de Jesús y a su esposa, que los podrán ver a continuación. Y también escuchen con mucha atención las palabras del preso Ernesto Borges Pérez, uno de esos 2 presos emblemáticos a los que yo pude visitar, Miguel Díaz Bauza el 13 de agosto del 2013 y Ernesto Borges Pérez el 6 de septiembre del 2014. Ernesto Borges Pérez, en estos audios que hemos podido sacar en diversos momentos, nos cuenta desde su punto de vista de preso cómo se realiza en Cuba la labor de capellanía o asistencia religiosa. Ernesto Borges Pérez es, por cierto, también otro de nuestros premios Patmos, el premio Patmos 2021, ya que debo decir que cada 31 de octubre el Instituto Patmos, por 10 años consecutivos, ha otorgado ese día el premio Patmos a personas que son consecuentes con su fe en Cuba. Entre ellos, la mayoría son personas que han estado presos o están presos.
Así que un fuerte abrazo a todos y sigamos ejerciendo este ministerio de compasión, aún dentro de Cuba, en circunstancias tan terribles, y pidamos a Dios que muy pronto pueda llegar el día de la libertad que tanto anhelamos, para que podamos vivir en un país normal donde se pueda ejercer la capellanía, pero que esa capellanía se pueda ejercer a personas que se encuentran en prisión porque sencillamente fallaron a la justicia, no porque tengamos en prisión a personas injustamente presas, como ocurre ahora mismo en Cuba, y hay miles de presos, lo cual hace más difícil la capellanía, porque no es lo mismo ser capellán de alguien que está preso por cuestiones de la justicia, porque debe responder a la justicia, a ser capellán de personas que uno sabe que se encuentran arbitrariamente en prisión. Que Dios nos ayude para seguir ejerciendo el ministerio de la compasión. Mi nombre es Roberto de Jesús Quiñones Aces y por varios años fui el laico responsable de la pastoral penitenciaria de la diócesis Guantánamo Baracoa de la Iglesia Católica. Tuve oportunidad de trabajar con varios sacerdotes, desde el sacerdote fundador de la pastoral en el año 2006 y posteriormente también trabajé directamente con personas que estaban recluidas, porque en 2 ocasiones estuve internado en la prisión de Guantánamo y conozco muy de cerca cómo es el tratamiento, la represión que reciben los presos y las violaciones que se cometen a sus derechos en esos establecimientos. Quiero decir que la primera vez que estuve preso fue desde el 2 de julio de 1999 hasta el 12 de agosto del año 2003. Y en el año 2000 yo solicité atención religiosa, le pedí a mi esposa que me trajera una Biblia, la leí 2 veces, la subrayé, la estudié, pero yo sentía que necesitaba vincularme a la iglesia. Yo había sido bautizado cuando niño, pero nunca había hecho vida de católico practicante. Y entonces fue que conocí al sacerdote español claretiano, el padre José María Armendáriz, que ejerció una influencia positiva extraordinaria en mí, en mi esposa y en toda mi familia. Tanto que cuando yo salí de libertad condicional el 12 de agosto del 2003, yo decidí vincularme a la pastoral penitenciaria. Y a partir de ese momento comencé mi trabajo en esa pastoral que en aquel tiempo estaba guiada por el laico Benito Heredia y por el padre José María. Y cuando Benito Heredia decide emigrar hacia aquí, hacia los Estados Unidos, entonces yo comencé a dirigir la pastoral junto con mi esposa, Ana Rosa Castro Beltrán, y me mantuve en la pastoral penitenciaria hasta alrededor del año 2015. Esa fue la primera, digamos, los primeros pasos que yo di dentro de la pastoral. Bueno, yo soy Ana Rosa, la esposa de Roberto, y voy a hablar sobre mi trayectoria en la pastoral penitenciaria de la diócesis Guantánamo Baracoa de mi provincia. Yo pienso que mi trayectoria con la vida del mundo penitenciario posiblemente empezó desde que Roberto era abogado de bufete colectivo, porque muchas veces a mi puerta tocaban personas que querían verlo a él, querían contratarlos, y me hablaban de que tenían familiares presos, me hablaban del mundo penitenciario. Al fin y al cabo, muchas veces esperándolo a él, me hacían su historia. Entonces, algún día, yo no era una espectadora de la historia. Yo fui una persona entonces que también tuve que asumir en el año 1999 lo que es tener un familiar preso en mi vida. Entonces, alrededor del año 2000, comienza a visitarme un sacerdote
y algunos responsables laicos de la pastoral penitenciaria en Guantánamo se preocupaban por mí, estaban al tanto de la vida de Roberto en prisión, de mis hijos, de mi familia, y me daban apoyo con algunas cosas que ellos compraban, material de aseo personal, alimentos, pero más que todo lo que recuerdo con mucho cariño fue el apoyo emocional que me daban incondicional. Se puede decir que más de una vez lloré y me alivié con ellos y buscaba una salida también al momento duro que estábamos viviendo. Así poco a poco, quizás sin darme mucha cuenta, fui entrando en ese mundo y empecé a ir a la iglesia, no solamente esas actividades de la pastoral penitenciaria, me incorporé como una persona activa a la iglesia católica. Después ya trabajé varios años en esta pastoral, primero sola y después con mi esposo, con Roberto. Yo creo que trabajamos un promedio de más de 10 años en la pastoral penitenciaria, brindando en cada momento lo que se podía. Siempre se hacía mucho hincapié en la atención personalizada que teníamos que tener con los pacientes, con los presos y los presos familiares. La pastoral tuvo diferentes momentos a la cual se le asignaba un presupuesto y este presupuesto se invertía en las personas que más lo necesitaban. Pero nosotros visitamos estos familiares y también en muchas ocasiones llevamos algunos materiales de contenido religioso, algunas revistas, algunos folletos, Biblias que ellos pedían con mucho interés. Trabajé mucho tiempo en la pastoral atendiendo a las mujeres, a la prisión de mujeres, y en una ocasión fui con uno de los familiares a la prisión de mujeres. Realmente en aquellos momentos solamente podían entrar a la visita las personas que fueran de la familia del preso, pero bueno, en esa ocasión tuve un chance y fui, y recuerdo mucho ese trabajo con las mujeres. Fue muy hermoso. Recuerdo una que había cometido un hecho muy grande, un hecho de sangre, y su familia no tenía buena relación con ella. La familia no la visitaba y a insistencia mía, de cierta manera, por visitarlo, yo le escribí a ella y llevarle lo que se podía en los diferentes momentos. Recuerdo que la familia tuvo un acercamiento, hubo como un perdón, una reconciliación, y fue muy hermoso, fue muy gratificante, y ella siempre muy agradecida. También recuerdo a otra mujer que salió, que me visitó, yo la visité, se incorporó socialmente, laboralmente, y fue algo muy hermoso, muy gratificante. Yo soy psicóloga de profesión y en algunas ocasiones también me pedían que si podía atender desde el punto de vista emocional a alguna persona familiar, y yo siempre ayudé en ese sentido. La pastoral penitenciaria de la diócesis Guantánamo-Baracoa estuvo entre las mejores del país, y eso se debió fundamentalmente al trabajo inicial del padre José María Armendáriz, al de los hermanos de la iglesia que trabajaron abnegadamente en esa pastoral, y también a los sacerdotes que continuaron el trabajo del padre José María cuando éste ya no estuvo en Guantánamo. Y entre esos sacerdotes recuerdo a otros 2 sacerdotes claretianos, dominicanos, al padre Juan Andrés Hidalgo Lórez y también al padre Roselio Díaz Heredia. Posteriormente, continuó al frente de la pastoral otro sacerdote dominicano, pero esta vez era miembro de la Orden de los Hijos del Sagrado Corazón de María, que fue el padre Juan Tomás García Pichardo.
Y ya alrededor del año 2009 quizás empezó a trabajar al frente de la pastoral el sacerdote cubano Jean González Romero, que propició el fortalecimiento de la pastoral. Nosotros como laicos nos reuníamos una vez al mes y allí en esas reuniones discutíamos qué íbamos a hacer en ayuda de los reclusos. Se organizaban las compras de medicinas, las compras de alimentos, se designaban a los hermanos que iban a visitar a los familiares de los presos, que los invitaban a nuestras actividades en la iglesia, y también visitábamos los campamentos y las prisiones, tanto las de mujeres como la prisión de hombres, y también la prisión de Baracoa. Y les llevábamos Biblias, y les llevábamos lo que pudiéramos llevar y que las autoridades también de esos centros nos permitieran entrar en las prisiones. En estos momentos yo sé que las condiciones en las prisiones cubanas es mucho más difícil por la crisis tan agravada que tiene nuestro país, que es una crisis más profunda que la que tenía en el año 2019, y que también hay muchos más presos políticos. Y los presos políticos que profesan alguna creencia religiosa son muy mal mirados por las autoridades penitenciarias, que los ven realmente como enemigos políticos, con independencia del delito por el cual están sancionados y por el cual permanecen en prisión. Ellos ven a la Iglesia Católica y a todas las demás iglesias cristianas y a los reclusos que profesan la religión cristiana como enemigos del sistema. Y por eso ellos son, digamos, tan drásticos y tan violadores de los derechos de los reclusos. Es una situación que lamentablemente persiste, a pesar de estos instrumentos jurídicos dictados por la ONU, con el objetivo de atemperar la presencia de los reclusos en las cárceles a la vida exterior, que es el objetivo de las reglas Mandela. Hay unas reglas dictadas por la ONU, que son las reglas Mandela, que vienen siendo como una sucesión jurídica de las reglas mínimas para establecimientos penitenciarios que dictó la ONU también en la década de los años 50. Y la dictadura cubana ha ratificado ambas normas, sin embargo no las cumple, ni las cumplía cuando yo estuve preso por primera vez en el año 99, ni las cumplía cuando estuve preso desde septiembre del 2019 hasta septiembre del 2020. Una de esas reglas, específicamente la regla 165, la regla 65 establece que si en el establecimiento penitenciario hay un número suficiente de reclusos de una misma religión, se nombrará o aprobará un representante calificado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique y las circunstancias lo permitan, dicho representante prestará servicio a tiempo completo. El representante calificado que haya sido nombrado o aprobado conforme al párrafo 1 de esta regla estará autorizado a organizar periódicamente servicios religiosos y a efectuar, cada vez que le corresponda, visitas pastorales en privado a los reclusos de su religión. Esta regla se viola constantemente en las prisiones. En primer lugar, no hay un representante religioso, sea un sacerdote católico o un pastor de alguna de las denominaciones de las iglesias separadas de nuestra iglesia, los que comúnmente conocemos como protestantes, que permanezca constantemente en la cárcel de Guantánamo, ni en ninguna de las prisiones cubanas, porque en ellas no se permite el servicio de capellanía a tiempo completo. Las visitas de los sacerdotes son programadas cada 2 o cada 3 meses, y la única celebración que en esas 2 ocasiones, en que los varios años que yo estuve preso, que se permitía, era una celebración aproximadamente a fin de año en el tiempo de Navidad. En cuanto al derecho de los presos a tener una entrevista privada con el sacerdote, eso también se viola constantemente, por cuanto las oficinas que ellos destinan para ese tipo de entrevistas están siendo observadas rigurosamente y son grabadas las conversaciones con cintas magnetofónicas y hasta con video. Entonces, en esas condiciones no puede hablarse de privacidad. Las autoridades también ponen numerosos obstáculos para que los reclusos reciban atención religiosa.
obligándolos a que hagan una carta dirigida al jefe del establecimiento penitenciario, y esa carta se la tienen que entregar al reeducador. Muchas veces el reeducador pierde la carta o no la entrega, y un trámite tan sencillo como ese se demora hasta 3 meses para ser solucionado y decirle al recluso que tiene derecho a recibir la visita de un sacerdote. Mi nombre es Ernesto Borges Pérez. La fe para mí en la prisión creo que ha sido la más importante de todas las que he adquirido como preso político. Yo estuve los primeros 11 años en régimen de aislamiento. Los primeros 3 años y medio estuve en un régimen de aislamiento máximo. O sea, solo en celda, salía solo la hora a patio, sin televisor 3 años y medio, sin acceso a pabellón conyugal, la visita cada 45 días. Cuando llegué a Guanajay ya yo tenía la intención de abrirme a la fe, ¿entiendes? Y así empezó mi proceso, estudiando la Biblia, meditándola poco a poco, que me fue difícil porque yo tenía una formación completamente atea. Yo había sido marxista-leninista, teóricamente me habían preparado muy fuerte en esa área y no creía. Y entonces en realidad yo me abro a la fe cuando caigo preso y cuando estoy enfrentando la posibilidad de la pena de muerte. Yo me abro a la fe de una manera muy sencilla estando preso en Villa Marista, en el órgano de instrucción de la seguridad del Estado. Ahí es donde me atrevo poco a poco a pedirle a Dios que me diera un poco de tiempo. Y así fue como empecé. Entonces decidí abrirme a la fe y estudiar la Biblia. Y eso lo empecé a hacer llegando a Guanajay. Traté de pedir la asistencia religiosa en el primer momento, pero no me la dieron hasta el año 2005, que permitieron que el padre Noel Mujica, un colombiano de 40 y pico años de experiencia como sacerdote católico, me atendiera. Este sacerdote me hizo la primera confirmación. Después me atendió otro sacerdote colombiano, el padre Ramiro, que fue el que relevó a él. En Guanajay yo tenía más oportunidades de asistencia religiosa, eran 2 encuentros al mes, uno solo con el sacerdote de 15 o 20 minutos y otro al otro día con 2 monjitas de las hermanas brigidinas, una orden que estaba radicada aquí en Cuba, y 2 laicos que venían con ellos, un chofer y otro más que no recuerdo ahora. Entonces, bueno, así fue. También tuve el apoyo del padre Mario, que era el sacerdote de la iglesia de San José de las Lajas en aquella época, año 2005, 2006, que con cartas me fue guiando en las lecturas, sobre todo lecturas centradas en Cristo. Y cuando autorizaron el teléfono en la prisión, bueno, empecé a hablar con él también, a recibir su orientación y sus guías. Yo he tenido el privilegio de que en la prisión he tenido el apoyo espiritual no solamente de los religiosos católicos, que fue la iglesia la que me acogí, sino he tenido el apoyo valiente y solidario de muchos hermanos evangélicos, entre los que, bueno, tú eres uno de los más importantes, junto a Miguel Ángel, que pertenece a una iglesia bautista aquí en La Habana, la tuya ya, evanescense, ¿entiendes? Y así he recibido el apoyo de muchas personas. Yo estoy muy, muy agradecido. Estando en Guanajay tuve la posibilidad de cartearme durante unos años con el que era embajador del Papa en Cuba, con Luigi Bonazzi, que fue también un apoyo fundamental. Me enviaba mucha bibliografía, me guió mucho en la lectura, me apoyó muchísimo y tuvo gestos de caridad conmigo inolvidables en un momento que yo estaba realmente en aislamiento. Y bueno, así me estuve carteando con él en esa etapa. Le escribí 2 veces al Papa y recibí una respuesta de su secretario de Estado. Y los primeros años fueron realmente asfixiantes y la fe para mí fue vital. Yo me he acostumbrado a orar, me he acostumbrado a hablarle a Cristo. He hecho una relación con nuestro Señor. Todavía estoy muy lejos de ser el ideal de un cristiano, sé que me falta mucho. Pero creo en Dios porque sé que me ha mejorado. Creo en Dios porque en vida he tenido gratificaciones, he tenido resultados. La prisión que me ha tocado vivir en el presidio político ha sido una prisión muy fuerte. Y si no hubiese tenido esta apertura al amor, al perdón, a la misericordia, la impotencia me hubiese matado, el odio me hubiese matado, el rencor me hubiese matado. Yo soy un hombre que me considero un hombre perdonado por Dios. Vivo muy agradecido cada día que me levanto por estar vivo, por las bendiciones que tengo, incluso agradezco hasta las pruebas que he pasado, porque me han hecho crecer como cubano, como patriota, como hombre, como cristiano. Para mí la fe ha sido muy importante. Yo considero que si no me hubiese abierto a la fe, si no me hubiese abierto a una amistad con Cristo Jesús, difícilmente sería hoy el ser humano que soy hoy. No habría importado que cambiara de ideología o que tuviera las posiciones políticas que tengo. Hablo del ser humano en el sentido más profundo de la palabra. La fe a mí me ha hecho sentir libre y me hace sentir libre aún entre rejas. Esto es difícil de explicar. Mucha gente se me acerca y me dicen, ¿por qué tú sigues creyendo en Dios y sigues preso? Y yo les digo que yo creo en Dios porque Dios en vida me ha hecho sentirme libre, me ha hecho ser mejor ser humano, me hace ser positivo. Para mí la fe es mi brújula.
Yo todas las mañanas al despertarme leo un pasaje de la Biblia, y si no lo puedo leer en la mañana lo leo en un momento del día. Ahora bien, quisiera decirle algo más. En el contexto ahora que está viviendo mi país, en el contexto político que sigue en Cuba actualmente, yo quisiera pedirle a todas las comunidades cristianas, no solamente a los que me reconocen hoy, de todas las denominaciones, a todos aquellos que se consideren que seguidores de Cristo Jesús, que abran los ojos sobre la realidad en Cuba. En Cuba todavía está pendiente, es una asignatura pendiente, la libertad de culto y la libertad de religión. En la prisión yo he recibido asistencia religiosa, como dije a principios del año 2005, pero aún así puedo decirle por mi propio testimonio que el acceso a la asistencia religiosa es completamente monitoreado, controlado y limitado. Quizás no me crean, pero en el Combinado del Este, que es una prisión que tiene más de 2.000 o 3.000 hombres, apenas asistimos 23, 24 personas a la asistencia religiosa de la Iglesia Católica. Y no es porque la gente no quiera buscar la fe o la asistencia religiosa, sino porque hay que llenar planillas, tienen que aprobar que órganos policíacos, órganos de seguridad, y es muy limitado. O sea, yo digo con toda la propiedad lo que estoy diciendo ahora, que el gobierno de Cuba, que es ateo, la dirección del país, que es comunista, que niegan a Dios por su propia filosofía, por su propia teoría marxista-leninista, que creen en la concepción científico-materialista del mundo y no creen en un creador, y mucho menos en Cristo Rey, manejan las instituciones religiosas en nuestro país como si fueran organizaciones no gubernamentales que deben ser controladas, humilladas y envilecidas y utilizadas en fines ideológicos. Yo dirijo este mensaje al Consejo de Iglesia de los Estados Unidos, que históricamente se muestra muy favorable o muy partidario de las autoridades cubanas. Y me dirijo a todas las iglesias en general. Presten atención en Cuba. La libertad de culto y de religión es muy formal. Bueno, gracias a todos por haberme tenido en cuenta, gracias por su acompañamiento religioso, gracias por sus oraciones. Y yo oro porque todas las organizaciones cristianas del mundo entero ayuden a nuestras iglesias en Cuba y ejerzan presión moral sobre el gobierno cubano para que se respete plenamente la libertad de culto y la libertad de religión. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. En Cristo Rey. Ernesto Borges Pérez, preso político. Yo me traicionaría a mí mismo y desvirtuaría la manera en que concibo el amor a la patria si no lo identificara con el amor de Dios. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo.